Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué, qué bueno otra vez conseguirlos y pues continuar con el desarrollo de nuestra actividad. A continuación, pues revisar la vamos a revisar eh, la unidad número 4, que tiene que ver con estudio de club. Cuya evaluación va a ser el día 12 de este mes. Ya está previamente conversado, pues vamos a hacer esta última evaluación y la vamos a hacer en tiempo real, igual que hicimos con parte de la unidad 2. Entonces, bueno, vamos a hablar del estudio de curvas y vamos a incluir conceptos como crecimiento, decrecimiento, extremos, tanto relativos como absolutos, concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Y con ello, pues, pretendemos hacer estudios de curvas. Y para iniciar, vamos a revisar lo concerniente a los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, vamos a decir que una función cualquiera definida en el intervalo AB va a ser creciente en el intervalo AB si cuando nosotros hacemos desplazamiento de izquierda a derecha sobre el eje de abscisa, es decir, cuando X aumenta, resulta que la f de X, es decir, la imagen, es cada vez mayor, es decir, esa f de X va aumentando. Decimos entonces que va a ser creciente en el intervalo. Va a ser decreciente en el intervalo cuando sucede exactamente lo contrario, es decir, cuando hacemos movimiento de izquierda a derecha sobre el eje de abscisa, es decir, que la X aumenta, vamos a observar que la f de X es cada vez menor y que la función va a ser constante si la función no cambia de valor cada vez que hacemos ese movimiento de izquierda a derecha. En ese sentido, observemos acá que en esta gráfica de C1 a C2 unido de C3 a C4, la gráfica va a ser creciente, mientras que va a ser decreciente de C2 a C3 y de C5 a C6, mientras que va a ser constante de C4 a C5. El punto es cómo hacemos nosotros para poder estudiar esto utilizando el concepto de derivada. Recuérdese usted que la derivada no era otra cosa que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función. Entonces, utilizando esto, utilizando ese concepto de derivada, utilizando el concepto de que la derivada no es otra cosa que la pendiente de la función, pero expresada en términos de la recta tangente al gráfico de la misma. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, que en el intervalo de C1 a C2, cualquier recta tangente que yo trace a este gráfico va a tener pendiente positiva. Esa es la razón por la cual, como va a tener pendiente positiva, la primera derivada va a ser mayor que 0. Entonces vamos a ver que f de x va a crecer en el intervalo si para toda x que pertenece a ese intervalo la primera derivada va a ser mayor que 0. Recuérdense que la primera derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Cualquier recta tangente que yo trace al gráfico de C2 a C3 va a tener pendiente negativa, es decir, que la primera derivada, que es la pendiente de esa recta tangente, va a ser menor que 0. Entonces eso me va a decir que la gráfica en ese intervalo va a ser decreciente. Aquí vamos a decir que la gráfica va a decrecer en ese intervalo si para toda x que pertenece al intervalo, la primera derivada va a ser menor que 0. Y si la derivada no cambia de signo, entonces la gráfica va a ser constante. Como pasa en este caso, en el intervalo de C4 a C5, la gráfica no presenta cambio en la derivada. O sea, la primera derivada es 0. O sea, quiere decir que la gráfica en ese intervalo es constante. Observamos acá ahora lo concerniente a los extremos de una función y vamos a revisar la parte de los extremos relativos. Entonces acá, fíjense que en C2, C3, C4, C5, C6 hay extremos relativos. Y para eso vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ver en el caso de C2. Yo sé que en C2 hay un máximo y también pudiese decir que aquí en C6 hay otro máximo. Ustedes dirán, pero profe, en C2 hay un máximo y es el mayor, es el máximo porque es el mayor de todos. Sí, eso es verdad. Pero
resulta que en C sub 6 también hay un máximo y ese máximo es relativo. ¿Por qué? Porque en un entorno de centro C sub 6, en un entorno de C sub 6, en un intervalo abierto cuyo centro sea C sub 6, a nivel de C sub 6, en ese entorno se alcanza la mayor de las imágenes. Por lo tanto, C sub 6 es un máximo relativo a ese entorno que estoy considerando. No importa que aquí en C sub 2 haya otro máximo, como de hecho lo hay, y tal vez sea el mayor de todos en el intervalo de C sub 1 a C sub 7. Tal vez sea el mayor de todo, como de hecho lo es. Pero ese máximo es el mayor de todo, pero también es un máximo relativo al entorno de C sub 2, porque a nivel de C sub 2 se alcanza la mayor de las imágenes. No importa que en C sub 2 se alcance la mayor imagen en el intervalo de C sub 1 a C sub 7. Eso es verdad, pero también resulta que a nivel de C sub 2 se alcanza un máximo relativo a un entorno de C sub 2. Y por lógica nosotros diríamos, también en C sub 4 también se alcanza un máximo relativo. En C sub 3, por el contrario, se alcanza un mínimo relativo, porque a nivel de un entorno del centro C sub 3 se alcanza la menor de las imágenes, lo mismo que en C sub 5. En definitiva, sucede que en los extremos relativos puede pasar lo siguiente, que la primera derivada se anula o la primera derivada no existe. Fíjense que en ambos casos podemos trazar rectas tangentes. En ambos casos podemos trazar rectas tangentes. En esta podemos trazar una recta tangente horizontal, en cuyo caso la primera derivada se anula. Y en esta no podemos trazar una recta tangente horizontal, sino que podemos trazar una recta tangente vertical. Y allí, que nosotros llamamos puntos angulosos, puntos de quiebre, allí no existe la derivada. Entonces, en conclusión, en los extremos relativos, o la primera derivada se anula o la primera derivada no existe. Y a esos valores los vamos a llamar valores críticos de primera especie, que se refiere a los valores críticos de la primera derivada. Entonces aquí vamos a ver un teorema que si f es un extremo relativo de la función, entonces c es un valor crítico, tal que c pertenece al dominio de la función. Entonces esto lo vamos a llamar valores críticos de primera especie y vamos a conseguir que la primera derivada se anula o la primera derivada no existe. Vamos a ver acá. Esto es algo similar a lo anterior. Fíjense que en el intervalo de C sub 1 a C sub 2, por ejemplo, vamos a ver por qué, vamos a ver acá, por ejemplo, ¿qué pasa en el intervalo de C sub 1 a C sub 2? La gráfica es creciente, Obsérvese que la primera derivada en este caso va a ser mayor que 0. Pero resulta que de C sub 2 a C sub 3 la gráfica es decreciente. O sea, si ella pasa de decreciente a decreciente, entonces va a haber un máximo. Y si pasa de decreciente, como pasa, por ejemplo, de C sub 2 a C sub 3, que es decreciente, y de C sub 3 a C sub 4 crece, si pasa de decreciente a creciente, entonces va a haber un mínimo. Esto es equivalente a decir que la derivada cambia de signo. La derivada cambia de signo. Acá, véase que vamos a analizar C sub 4. Aquí también pasa lo mismo. Pasa de creciente a decreciente. Quiere decir que a nivel de C sub 4 hay un máximo. Pero en este caso, véase que no existe la primera derivada. Lo importante acá es que nosotros podamos descubrir qué pasa con el signo de la primera derivada antes y después del valor crítico en cuestión. Vamos a ver acá entonces lo siguiente. Reforzar lo que acabamos de plantear, que es el criterio de la primera derivada para la determinación de los extremos relativos. Entonces, ¿qué dice? Una función derivable en un entorno de C, o sea, en un entorno de C, pero no es que sea cualquier valor C, es un valor crítico de primera especie. Cuando nosotros digamos primera especie, se refiere a que es relativo a la primera derivada. Entonces va a haber un máximo si la derivada, o sea, si el signo de la derivada pasa de positivo a negativo en el entorno de C. Pasa de positivo a negativo, es decir, pasa de creciente a decreciente.
Y va a haber un mínimo si pasa de negativo a positivo. Obviamente, si pasa de negativo a positivo, entonces hay un máximo. Y si no hay cambio de signo, pues no hay extremo relativo. Un concepto bastante sencillo, amigos, bastante sencillo. Ahora vamos a ver los extremos absolutos de una función y pues vamos a simplificar esto analizando el caso de una función definida en un intervalo cerrado AB. En el caso de que nosotros vayamos a analizar los extremos absolutos, en el caso de los extremos absolutos, nosotros nos referimos a aquellos máximos y mínimos, pero que son los mayores del intervalo en cuestión. Por ejemplo, en este caso gráfico, si yo analizo esta gráfica en el intervalo que va de izquierda a derecha, en un intervalo que va de izquierda a derecha, yo diría, bueno, a nivel de este valor que tengo aquí en el centro, lo estoy planteando en términos general, ahí a, ese nivel, a nivel de ese valor se alcanza la menor imagen en el intervalo, mientras que en los valores extremos, en este caso particular, en los valores extremos al intervalo se alcanzan los máximos. En este caso hay dos máximos absolutos y un mínimo absoluto. Cuando, vuelvo y repito, cuando nosotros hablamos de los absolutos, nos referimos al mayor de todos. Y esto es un proceso muy simple de cálculo. Esto realmente es un proceso muy simple de cálculo. Nosotros simplemente tenemos que revisar, cerciorarnos de que la función sea continua en el intervalo cerrado. Y en caso de que sea continuo en el intervalo cerrado, entonces nosotros vamos a proceder a calcular los valores críticos. Los valores críticos de primera especie, o sea, aquellos valores C, valores críticos de primera especie, o sea, aquellos valores de C que pertenezcan al intervalo abierto AB. Recuérdense, los valores críticos. Y una vez que nosotros hayamos hecho esto, que determinemos los valores críticos que pertenezcan a ese intervalo abierto, pues vamos finalmente a calcular las imágenes de los valores extremos al intervalo y de ese valor crítico que pertenece al intervalo abierto. Y sencillamente nosotros comparamos las imágenes. Donde se presente la mayor imagen, allí hay el máximo absoluto. Donde se presente la menor imagen, hay el mínimo absoluto. Bastante sencillo este procedimiento. A ver. Ajá. Y, ajá, veamos acá. Vamos a ver una función cualquiera. Esta función es e a la elevado a la raíz de 2x. Raíz de 2x, vamos a determinar los extremos absolutos en el intervalo. Bueno, entonces, en el intervalo 0,3. Entonces, bueno, nosotros determinamos si es continuo en el intervalo. Y pues, verificando la continuidad, observamos que su dominio va de 0 incluido a más infinito. De 0 incluido a más infinito. Y entonces, como este intervalo 0,3 pertenece al intervalo donde ella es continua, que es de 0 a más infinito, nosotros vamos a decir que ella es continua en ese intervalo 0,3. Ahora procedemos a determinar los valores críticos que pertenezcan al intervalo. Entonces calculamos la primera derivada, aquí la tenemos. Tomamos la primera derivada, la igualamos a 0, y entonces aquí, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que e a la raíz de 2x igual a 0, y entonces aquí cuando nosotros intentemos despejar a 2x, vamos a ver que no hay ningún valor de x que haga que ese numerador sea igual a 0. Porque de hecho, cuando nosotros aplicamos logaritmo, tomamos el e a la raíz de 2x y lo igualamos a 0, y aplicamos logaritmo en ambos extremos de la igualdad, vamos a observar que el logaritmo de 0 no existe. Entonces la conclusión es que no hay ningún valor que haga 0 a esta ecuación. Y entonces vamos a decir, la condición no aporta valor crítico. O sea, esto no aporta valor crítico. Vamos a determinar dónde no existe la derivada. Entonces, vamos a observar que el dominio de esta derivada va de 0 a más infinito. Ajá, ¿qué valor del dominio de la derivada no pertenece al dominio de la función total? 0. Es el único valor que, no perteneciendo al dominio de la derivada, pertenece al dominio de la función general, de la función original. Entonces, bueno, aquí no existe. Entonces, finalmente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ajá, y aparte de eso, observemos que este 0 es 0
Es un valor crítico, correctamente, pero 0 pertenece al intervalo abierto 0,3. Ah, entonces fíjense que en este caso, existe un valor crítico, pero ese valor crítico que es 0 no pertenece al intervalo abierto. Y como no pertenece al intervalo abierto, nosotros sencillamente vamos a calcular la imagen de los valores extremos al intervalo. Las imágenes de los valores extremos al intervalo es la imagen de 0 y la imagen de 3. Casualmente, véase que 0, que es el valor crítico, coincide con el extremo izquierdo del intervalo. Y esa es la razón por la cual yo no lo considero como valor crítico, porque ya yo lo estoy considerando en la parte extrema del intervalo. Yo estoy considerando esos dos valores, el 0 y el 3. Entonces no tiene sentido considerarlo dos veces. Pues yo calculo la imagen de 0 y la imagen de 3. Y resulta que la imagen de 0 me da 1 y la imagen de 3 me da e a la raíz de 6. ¿Cuál es el menor de todo? Es 1. ¿Cuál es el mayor de todo? E a la raíz de 6. Entonces, por lo tanto, yo tengo aquí que el mínimo absoluto es el punto 0,1 y el máximo absoluto es el punto 3 e a la raíz de 6 en el intervalo considerado. Es bastante sencillo el procedimiento, pues no es nada complicado. Aquí pues también hay un caso similar. Vamos a determinar los extremos absolutos. Se estudia la continuidad, se estudia los valores críticos que pertenezcan al intervalo. La primera condición no me aportó ningún valor. Vamos a ver la segunda, que da 0. Ajá, entonces 0 es un valor crítico y 0 pertenece al intervalo abierto menos 2, 2. Y entonces, pues yo simplemente voy a calcular las imágenes de los valores extremos al intervalo y la imagen de ese valor crítico. Procedo y aquí me da menos 0,58, aquí me da 1 y menos 0,58. Quiere decir, vamos a ver, ¿quién es el menor de todos acá? Menos 0,58. Quiere decir que el punto menos 2, menos 0,58 y el punto 2, 0,58 van a ser mínimos absolutos, mientras que el máximo absoluto es el punto 0,1. Amigos, esto realmente es algo muy, pero muy sencillo. Ahora, vamos a utilizar la teoría que acabamos de revisar hace un momento para considerar lo concerniente a los extremos, a los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pues yo tengo esta función y yo voy a revisar si esta función tiene intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y el procedimiento es bastante sencillo. Determino el dominio de la función, son todos los reales. Y ahora voy a proceder a determinar los valores críticos. Para los valores críticos determino mi primera derivada, determino dónde la primera derivada se anula y dónde la primera derivada no existe. Esto, vamos a ver, ¿dónde se anula? Se anula en 0, en menos 2 y 2. ¿Y dónde no existe? Pues aquí no hay ningún valor donde ella no exista, porque el dominio de la derivada son todos los reales. Entonces esta no aporta valor crítico, solamente la que aportó valor crítico es donde la primera derivada se anulaba. Procedo entonces a hacer lo siguiente. Voy a definir acá, unos intervalos de estudio. A ver, como me habían dado tres valores, menos 2, 0 y 2, entonces yo voy a definir voy a definir varios intervalos. El intervalo que va de menos infinito a menos 2. El intervalo que va de menos 2 a 0. El intervalo que va de 0 a 2 y el intervalo que va de 2 a más infinito. Y bueno, y por supuesto, estos intervalos surgen por el hecho de que hay tres valores críticos, menos 2, 0 y 2. Ahora, en el caso de los intervalos, yo voy a averiguar el signo de la primera derivada y en caso de los valores, voy a averiguar la imagen del valor. En caso de los valores críticos, voy a determinar la imagen del valor en cuestión. Entonces, aquí procedo en cada uno de los intervalos a determinar el signo de la primera derivada. Y para ello, yo voy a tomar un valor cualquiera que pertenezca al intervalo. Por ejemplo, en el intervalo de menos infinito a menos 2, yo tomo al menos 3. Un valor cualquiera, es un valor arbitrario, solamente para averiguar el signo, y eso voy a hacerlo en todos los casos.
y me da negativo, positivo, negativo y positivo. Aquí me dio negativo y aquí me dio positivo. Es decir, que pasó de negativo a positivo. Quiere decir que el punto menos 2, menos 16 es un punto mínimo relativo. Acá pasó de positivo a negativo, es decir, creció y después de creció. Quiere decir que el punto 0, 0 es un punto máximo relativo y así sucesivamente. ¿Mm? Y así sucesivamente. Y por eso es que yo voy a concluir esto que está acá. Bueno, en qué intervalo crece y en qué intervalo decrece. Eso lo hago, vuelvo y repito, por el análisis que había hecho anteriormente. Entonces, y hay solamente acá, tres extremos relativos. Hay un mínimo relativo en menos 2 menos 16, 2 menos 16, y en 0, 0 hay un máximo relativo. Y eso lo sé por el cambio de signo de la primera derivada. En caso de que pase de positivo a negativo hay un máximo, en caso de que pase de negativo a positivo hay un mínimo. Este es más o menos similar. Voy a aplicar el mismo criterio. Voy a derivar, voy a determinar los valores críticos. Voy a llevar mis valores críticos para definir mis intervalos. Y en cada uno de los intervalos voy a averiguar el signo de la primera derivada. Para finalmente concluir dónde hay los extremos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y dónde están los extremos relativos. Ahora vamos a pasar al concepto de concavidad y convexidad. Concavidad y convexidad. Entonces, resulta que una función, yo voy a tener acá, fíjense, en este caso gráfico, fíjense que esta gráfica abre hacia arriba, nosotros le decimos que es cóncava hacia arriba, y en este otro ella es cóncava hacia abajo. Bueno, resulta que a las que son cóncavas hacia arriba la vamos a llamar cóncava, y a las que son cóncavas hacia abajo la vamos a llamar convexa. Aquí el punto es cómo nosotros vamos a hacer para, utilizando el criterio de derivada, nosotros podamos saber cuándo una gráfica es cóncava y cuándo es convexa. Bueno, aquí el procedimiento es bastante sencillo. Nosotros vamos a trabajar con la segunda derivada. Fíjense que inclusive aquí ella pasa de cóncava a convexa, es decir, cambia su concavidad. Y este punto donde ella cambia su concavidad la vamos a llamar punto de inflexión. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a saber cuando una gráfica es cóncava y convexa utilizando el criterio de la derivada? Y para ello nos vamos a apalancar, nos vamos a apoyar en el criterio de la segunda derivada. Y resulta que el teorema que vamos a utilizar es el siguiente. Sea una función derivable en un intervalo cualquiera. Vamos a decir que ella es cóncava en ese intervalo si para toda x que pertenece al intervalo, la segunda derivada es mayor que 0. O sea, cóncava hacia arriba, la segunda derivada es mayor que 0. Y caso contrario, en caso de que sea menor que 0, quiere decir que es convexa. Y si hay cambio de concavidad, si hay un cambio de concavidad en un entorno de ese valor en cuestión, entonces allí hay un punto de inflexión. Aquí, si pasa de positivo a negativo o pasa de negativo a positivo, igualito va a ser un punto de inflexión. Aquí no vamos a tener distinción como habíamos hecho en el caso de los extremos relativos. Y entonces vamos a ver acá que en el punto de inflexión vamos a decir, sea f una función cualquiera, si vamos a decir este punto cf de c es un punto de inflexión, entonces en ese valor c, que es un valor crítico de segunda especie, se refiere a que es de la segunda derivada, entonces allí va a haber un valor crítico en ese punto y puede ocurrir que la segunda derivada se anula y o la segunda derivada no existe. Y pues nosotros vamos a proceder de una manera similar a la anterior, pero va a ser mucho más sencillo. ¿Cómo hacemos esto? Determinamos el dominio de la función
y procedemos a calcular la segunda derivada. Obviamente, para calcular la segunda tenemos que tener la primera. Y entonces calculamos la segunda derivada, determinamos los valores críticos de segunda especie, eso es, donde la segunda derivada se anula, donde la segunda derivada no existe. En este procedimiento descubrimos que hay dos valores donde la segunda derivada se anula, que es 2 sobre raíz de 3 y menos 2 sobre raíz de 3. Y en donde la segunda derivada no existe, pues en este caso, como la segunda derivada, el dominio de la segunda derivada son todos los reales, pues esta no aporta, no aporta valor crítico para este caso en cuestión. O sea, para el caso en que la segunda derivada no exista, como la segunda derivada existe en los reales, es decir, no hay valor donde la segunda derivada no exista. Entonces no aporta valor crítico según ese criterio o condición. Solamente surgen estos dos valores. Bueno, yo con esto simplemente voy a definir mis intervalos. ¿Cuáles serían esos intervalos? De menos infinito a menos 2 raíz de 3. De menos 2 a 2 raíz de 3 y de 2 raíz de 3 a más infinito. Es decir, que en este caso hay tres intervalos. Tres intervalos y cada intervalo está separado por el valor extremo de cada intervalo. El valor que está en este caso a la derecha del intervalo o a la izquierda de este intervalo. La idea es que yo averigüe el signo de la segunda derivada en cada uno de los intervalos y en cada valor averigüe cuánto es exactamente el valor, o sea, determine la imagen del valor. Y entonces yo procedo, para ello yo tomo un valor cualquiera que pertenezca a este intervalo, un valor cualquiera que pertenezca a este intervalo, y entonces ese valor lo voy a sustituir en la segunda derivada. En este caso me da positivo, en este caso, en este segundo caso me da negativo y aquí positivo. Quiere decir que a nivel de este valor y este valor hay puntos de inflexión. Pues determino las imágenes y voy a reportar el punto de inflexión en cuestión. Entonces aquí yo voy a decir, estos fueron los valores que consideré para efectos de calcular el signo. Y aquí lo importante es que yo al final voy a reportar los intervalos de concavidad y convexidad. Entonces aquí, fíjense, voy a decir, es cóncava en estos dos intervalos y es convexa en este otro intervalo. Y en los puntos en cuestión voy a decir que hay puntos de inflexión porque cambió el signo de la segunda derivada o cambió la concavidad de la curva. Pues aquí pues es un caso similar, se lo voy a dejar para efectos de práctica, para que ustedes determinen la concavidad y convexidad, pero es más o menos un proceso similar al anterior. Acá, esto ya es un ejercicio donde nosotros, aparte de utilizar la concavidad y la convexidad, pues vamos a utilizar el concepto de asíntota vertical, asíntota horizontal, y vamos a incluir una tercera asíntota, que es la asíntota oblicua. Y pues la asíntota oblicua es una asíntota que va a tener, es una asíntota que va a tener una diferencia que no es ni 0 grados ni es 90 grados respecto al eje de abscisa. Y yo digo ni 0 grados ni 90 porque 0 grados es horizontal y 90 grados es vertical. Entonces cualquier recta que tenga una abertura diferente a 0 grados y 90 grados, entonces es oblicua respecto al eje de abscisa. Y resulta que esa asíntota oblicua esto lo vamos a usar como repaso, la parte de la asíntota vertical y horizontal, y pues vamos a ver la asíntota oblicua. Bueno, la asíntota oblicua la vamos a determinar a través de la ecuación mx más b. ¿Cómo vamos a determinar a m? Lo vamos a determinar a través de esta fórmula. Vamos a decir que m va a ser igual al límite de f de x entre x, o sea, la función original entre x, mientras que b va a ser igual al límite de f de x menos m por x, es decir, la pendiente previamente determinada que debe existir y debe ser diferente de 0. Y si existe y es diferente de 0, entonces yo procedo a calcular mi valor b, que sería
el límite de f de x menos la pendiente por x, cuando x tiende bien sea a más infinito o a menos infinito. Por eso es que se reportan acá los dos casos. Entonces, bueno, acá es el proceso para determinar lo concerniente a el cambio de signo tanto de la primera como de la segunda. Eso es en el caso en que nosotros tengamos que hacer el estudio simultáneamente. Quiero decir, de crecimiento de crecimiento y concavidad y convexidad. O sea, es un ejemplo para efectos de ver cómo nosotros vamos a construir la tabla. Entonces, esta forma parte de la teoría que ya habíamos considerado. Acá voy a dejar unos ejercicios para que ustedes intenten con esta teoría que les acabo de dar y esta forma de resolver los ejercicios, que ustedes intenten practicar con estos ejercicios. El primero van a determinar los máximos y mínimos absolutos. Acá, aparte de los extremos absolutos, que es máximo y mínimo, va a determinar o sea, los máximos y mínimos en los intervalos considerados. Aquí también van a hacer algo similar. Van a determinar intervalos de crecimiento y extremos relativos. Y acá, concavidad y convexidad. La intención es que nosotros podamos este 12 hacer un examen relativo a esto que está acá. En 3 semanas vamos a tratar de practicar con esto y entonces en 3 semanas vamos a estar aclarando dudas. Esta parte no la vamos a complejizar tanto como la habíamos hecho en el caso anterior por razones de tiempo. Entonces, espero que por favor vayan trabajando con estos ejercicios y que en cierta forma pues lo tomen como una evaluación formativa, es decir, resuélvanlo y tómenlo como una evaluación formativa porque la evaluación que vamos a tener el día 12 pues va a tener más o menos la complejidad de estos ejercicios que acabamos de reportar. Por lo demás, que tengan un excelente día y muchas bendiciones a todos. Y espero pues vernos esta próxima semana que está iniciando, que está casi iniciando. Ya hoy es domingo. Muchas bendiciones y un gran abrazo.